Bueno, taldea ondo da, ez dakagu inongo arazorik azkenengo partidarekin, nekauta batzuk, baino gehiago, baina, bueno, azkenean ondo rekuperatu dute, eta fisikoki ondo dauz, batzuk igual, hori, azkenean minutu asko jolastu dutelako, baina horretan esan didurana, rekuperatzen dute ondo eta fisikoki ondo dauz. Azkeneako bezalako maitzekin, rekuperazioa errazagoa da, ez da gauza beste modu bat ere ikusten dira. Hori da, gainera, irabazita, azkenean jolasteko gehiagokin jutera Alcorconera irabaztea eta jendea, dago sartuta pentsatan Alcorconeko partiduan. Eta baina izan duzu ez Alcorcon, azkenean sailkapenean, ez dakit orain arteko partida garrantzitsuena izan daiteke igandekoa. Bai, baina azkena erako edo horrengoa, azkenean guk planteatzen dugu beti hori, horrengo partidua azkena ezana, baina kasu honetan, Alcorcon da, egia da, behan dagoela, baina azkenean guretzako partidu oso zailak dira, beti behar dugu partidu oso ona, emaitza ona ateratzeko eta igandekoa partidu oso ona egin behar dugu, beraiek egia da atzo baldu zutela, baina lehenengo zatian Gironen aurka oso ondo egon ziren. Eta azkenean, betiko modun, lan egitea, gauzak ondo egitea eta astero betzia. Irabaziz gero 8 puntutara utziko zenukete, oraindik asko falta da, baina bale bat artea 8 puntu. Baina ez dira fijetan Alcorconeko distantziakin edo beste batzuekin gurera, irabaztea, 3 puntu gehiago euskiratzea eta puntu. Eta nire partidik azken ikusta bola txarrean dela Alcorcon ezakit, are garrantzitsuagoa den markagailoen aurretik jartzea. Azkenean atzo adibidez beraiek horretik jarri ziren eta gero bueltan zuten Dinonakoek, guk partidu oso nahi behar dugu, jungo gara irabaztea, baina betiko modun, betiko ideiarekin eta espero dugu ala izatea. ¿Tenemos de euskera o eso? Pues pasamos a castellano entonces. Fernando. Y imagino que con ganas de redondear esta semana, ¿no? de partidos. Con ganas de ganar, como hasta ahora, ¿no? Que hemos ganado el Valladolid, está claro que nos ha costado mucho ganar estas semanas anteriores, pero tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder volver a ganar, en este caso en Alcorcón. Lo mismo puede ser un partido incluso más exigente que el del Valladolid precisamente por eso, ¿no? Porque el Alcorcón está muy exigido también. Sí, es un partido, diría que más difícil todavía, pues porque al final lo que comentas tú, y al final el Alcorcón ha cambiado de entrenador, ayer hizo muy buena primera parte, luego la segunda parte te mete 3 goles Stuani, pues sabemos de qué tipo de jugadores estamos hablando, ¿no? Como el caso de Stuani, al final ellos, más allá también de la clasificación, querrán ganar y nosotros queremos seguir ganando y un partido muy complicado. El partido se afronta de otra manera después de ganar, ¿no? Os habéis quitado un poquito un peso de encima. Hombre, está claro, ¿no? Que la semana, los días, la sensación, pues ni antes hacíamos todo tan mal ni ahora hacemos todo tan bien, pero cuando te sale un resultado favorable, encima, como comenté, de la manera que lo sacamos, ¿no? Yo creo que con nuestro juego y teniendo esa efectividad que tanto nos había faltado, pues la verdad es que muy contentos, pero es que tenemos que ser conscientes que no nos podemos relajar ni media, o sea que tenemos que hacer el mejor partido que el Valladolid para poder ir al Alcorcón y poder ganar. Otra vez intentar ser tan efectivos como el otro día. Bueno, al final siempre comento lo mismo, se trabaja y a veces pues sale como el otro día bien, en el sentido que pues tuvimos una efectividad muy alta, otras veces no hemos tenido tanta, al final es crear ocasiones, hay que crear ocasiones y dentro de esas ocasiones pues intentar meter las máximas posibles. Lo que te contaba el compañero en euskera, lo de ponerse por delante, relativamente importante, todo el partido de ayer, se puso por delante, acabaron pagando 3-1, no sé, por su nivel de exigencia con triple cambio de entrenador ya, no sé cómo lo ves. ¿Por lo del ponerse por delante comentas? No, sí, no veo. Se te da un poco el nervio. No. Para mí, al final, nos estamos viendo, ¿no? Ya no solo nosotros en segunda división. La igualdad que hay momentos para un equipo, hay momentos para otro, hay momentos que parece que va a ganar uno no fácil, ¿no? Pero que tiene el partido controlado, da la vuelta. Ayer a ellos, yo creo que no solo antes del 0-1 también tuvieron otra. Son situaciones que tienes que estar 90 minutos concentrados y a nosotros nos ha pasado de parecer que estamos haciendo un muy buen partido, lo habéis visto, en 1 minuto, en 10 minutos, en 15 minutos, pues dejar de hacer ese muy buen partido. Ya te digo, al final lo ideal es que
tener la portería cero, pero yo lo que quiero es que el equipo esté concentrado 90 minutos. Por supuesto que luego el equipo puede jugar diferente en caso de ir 0-1, 1-0 o lo que sea, pero la concentración de los 90 minutos o los 90 y pico tiene que ser clave. ¿Y ellos cómo juegan ellos? Bueno, pues han venido jugando 4-2-3-1, 4-4-2, pero ayer también jugaron así. Ellos tienen jugadores arriba, pues que es verdad que han metido un gol muy separado, ¿no? O sea, no hay un pichichi, pero pues como nosotros, ¿no? Un poco de todo. Pero tienen buenos jugadores que al final no están saliendo las cosas. Cuando hay cambios de entrenadores también, pues no es fácil para ellos, pero Alcorcón, si vas jugador por jugador o la plantilla, es muy buena plantilla, igual que muchas de segunda división. ¿Cómo tienes toda la gente? Si vas a hacer cambios para refrescar el equipo, si puedes hacer la convocatoria con todos, si entra alguien nuevo, Roberto, alguno. No, Santa no entra y Óscar tampoco. Los demás están todos disponibles y el 11 lo de siempre, pues lo sabrán el día del partido y listo. Sí. Íñigo, ¿qué partido esperas? Ayer ellos, el Alcorcón, presionó mucho arriba al Girona. ¿Pero es un partido así, de presión arriba también? A ver, he jugado un partido con el entrenador, está claro que es un poco como lo de Huesca, ¿no? Al final la plantilla la conocemos, los jugadores los conocemos, las virtudes que tienen. Luego hay pues eso, ¿no? Conceptos como puede ser la presión arriba, pero igual era porque era el Girona en su casa. Sí, es verdad que presionaron muy bien la primera parte arriba. Pues ese tipo de cosas al final tenemos una referencia como es el Girona, ¿no? Pero lo conocemos de partidos anteriores y al final un partido muy complicado en el sentido de que ellos al final van a salir, pues no sé si más puestos, pero muy puestos por la situación que tienen. Nosotros tenemos que mantener el nivel de concentración, el nivel de exigencia y esa mejora que estamos hablando cada semana y esperemos que podamos sacar los 3 puntos, que esa es la idea y la idea ganar.